Transformación de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Para comprender cómo se realiza esta transformación, lo que vamos a hacer es superponer ambos sistemas. Es decir, sobre el sistema cartesiano vamos a superponer el sistema polar, de tal forma que sobre el semieje positivo X coincida con el eje polar del sistema polar y que el origen del sistema cartesiano coincida con el polo. Luego, ubicamos un punto cualquiera de coordenadas x, y en el primer cuadrante del plano cartesiano para trazar un segmento desde el origen al punto que denotaremos como P, cuya longitud es R, según el sistema polar. Luego, θ es la medida del ángulo que forma el semieje positivo X que coincide con el eje polar y el segmento trazado desde O hasta P y que coincide con el radio vector. Ahora proyectamos el punto P sobre el eje X, determinando un nuevo punto denominado A. Ahora, en el triángulo que tiene por vértice O, A y P, vamos a relacionar las medidas de los lados OA, OP y AP en función del ángulo θ. En el primer caso, vamos a relacionar la medida OA, que corresponde al valor X, y la medida OP, que corresponde al valor R, en función de nuestro ángulo θ. Despejando de esta expresión, tenemos que el coseno de θ es igual a x dividido en r, donde al despejar x se obtiene x igual a r coseno de θ. Ahora, relacionando la medida AP y OP con el ángulo θ, tenemos que la medida AP es igual a I y la medida OP es igual a R. Relacionándolo con el ángulo θ en el triángulo OAP, determina que el seno de θ es igual a I dividido en R, donde I es igual a R seno de θ. Como conclusión, tenemos que para cualquier punto de coordenadas polares r, θ, su correspondiente en coordenadas cartesianas sería r coseno de θ, r seno de θ. Es decir, que si tenemos un punto de coordenadas polares 3, pi, y lo queremos transformar a coordenadas cartesianas, lo que tenemos que hacer es en el primer componente multiplicar 3, que es el valor r, por coseno del ángulo, que en este caso es pi, 3 otra vez, que es nuestro r, por el seno de nuestro ángulo, que es pi. Si nosotros desarrollamos esto, tenemos que el coseno de pi es menos 1 y que el seno de pi es 0. Por lo tanto, el valor final de las coordenadas cartesianas del punto serán menos 3,0. Transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Al igual que en el caso anterior, primero se deben superponer los dos sistemas de tal forma que el polo coincida con el punto 0,0 de las coordenadas cartesianas y el semieje positivo X coincida con el eje polar. Luego se toma un punto P en el primer cuadrante de coordenadas x, y, cuya distancia al origen es r, y el ángulo determinado es θ. Posteriormente, se proyecta el punto P en el eje X y se determina el punto A, formándose un triángulo rectángulo en A y se determinan las siguientes expresiones. La tangente de θ es igual a la medida del lado opuesto de este ángulo, es decir, I, dividido en la medida del lado adyacente al ángulo,
que en este caso es x. Por lo tanto, al despejar θ en función de x e y, obtenemos que θ es igual al arco tangente de y dividido en x. Por otra parte, si aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo AOP, tenemos que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado, de lo cual se obtiene que r es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Como conclusión, se tiene entonces que si un punto en coordenadas cartesianas x, y se somete a una transformación en coordenadas polares, entonces la primera componente en coordenadas polares será raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, arco tangente de y dividido en x. Es decir, si tenemos un punto de coordenadas cartesianas 4,4, al transformarlo en coordenadas polares nos quedará raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, arco tangente de 4 dividido en 4. Al desarrollar esto nos queda en el primer componente raíz cuadrada de 32 y en el segundo componente queda arco tangente de 1, lo que es pi cuartos.